Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Son ya las 3:28 de este martes, 1 de junio, y tenemos a Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, abogado, profesor de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello y la UNIMED. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar y con usted queremos revisar esta información que comparten incluso varios medios, lo leo de runrun.es, del director de Human Rights Watch, que insiste en que hay evidencia sólida contra Maduro en caso de la Corte Penal Internacional. El director de la ONG, José Miguel Vivanco, considera que el retiro de Argentina, la demanda introducida contra la gestión de Maduro en la Corte Penal Internacional por varios países, no tiene ninguna influencia en el proceso que se sigue en La Haya, y dijo ahí que existen evidencias sólidas, contundentes de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Afirmó que la CPI debe tomar probablemente a mediados de junio una decisión trascendental de abrir formalmente una acción, pues un proceso contra Maduro. Entonces quisiéramos con usted, por supuesto, revisar esta situación. Sí, bueno, efectivamente, no es que lo diga el señor Vivanco, que obviamente tiene razón en lo que él dice, sino que el hecho de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad lo ha dicho la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuando en diciembre del año pasado dijo que efectivamente habían ocurrido crímenes de lesa humanidad y había incluso señalado a organismos de seguridad del Estado muy concretos, al SEBIN, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Bolivariana, como responsables de dichos crímenes. Y esto además viene confirmado por lo que en septiembre del mismo año pasado dijo la misión de determinación de hechos, de modo que no hubo una opinión personal del señor Vivanco, sino que dos órganos internacionales han dicho que en Venezuela hay tortura, hay ejecuciones extrajudiciales y que además ha habido detenciones arbitrarias y malos tratos, de modo que en base a estas pruebas que se han venido recabando en estos 3 años que tiene abierto el examen preliminar, que se abrió en febrero del año 2018, nosotros esperamos que en el transcurso de estos días la Fiscalía finalmente, como prometió, diga que va a terminar el examen preliminar en el sentido de pasar a la siguiente etapa, que es ante la Corte directamente, que es la Sala de Cuestiones Preliminares. Eso sería un hecho histórico de ocurrir, porque sería la primera vez que un caso latinoamericano pasa a la Corte, y en el caso venezolano estaría más que justificado. Claro, y ahora en la Corte, ¿qué podría ocurrir? ¿Y cuánto puede tardar, por ejemplo, ya lo que sería el trabajo de la Corte Penal Internacional una vez llegue el caso a sus manos? Sí, una vez que la Fiscalía decida cerrar el caso y lo pase a la Sala de Cuestiones Preliminares, ahí tiene que escoger un caso concreto, uno o varios casos concretos, y una vez que haya establecido cuáles son los casos que va a imputar, que va a seguir, tiene que emitir órdenes de comparecencia y órdenes de detención. Órdenes de comparecencia para testigos o víctimas y órdenes de detención para los posibles imputados a esas causas. Obviamente esto no es una cosa que va a ocurrir inmediatamente luego de que se abra la etapa de investigación, porque como digo, primero hay que seleccionar los casos donde se tenga mayor cúmulo de pruebas y donde se tenga mayor posibilidad de éxito de una condena. Luego de esto es que pasaríamos a la etapa de las órdenes de presentación y las órdenes de captura. Esto no tiene un límite, puede llevar años. Lamentablemente no voy a poner aquí en falsas expectativas de que aquí a 6 meses va a haber una orden de detención, pero sería un hecho histórico que funcionarios en activo de un gobierno latinoamericano estén siendo señalados por la Corte Penal Internacional directamente, ya no por la Fiscalía. De acuerdo a los casos que escojan, ¿a quiénes podrían señalar por esos crímenes de lesa humanidad que se han documentado? ¿Sobre quién podrían caer las medidas de la Corte? Bueno, ahí hay una discusión, porque en la Corte hay quienes están, digamos, por buscar a los mandos medios para llegar a los altos mandos, y otros que dicen, no, vamos directamente contra los altos mandos. En cualquiera de las dos situaciones, la Fiscalía tiene que llegar a los niveles más altos de responsabilidad. Por eso es que lo que está haciendo el fiscal Tarek William Saab, de decir que se están juzgando algunos
casos de violación de derechos humanos donde únicamente se juzga subalterno, no cumple con el estándar internacional, porque el estándar internacional lo dijo la propia Fiscalía en diciembre del año pasado, cuando dijo que tenían que buscarse a los más altos mandos responsables de esta situación. Y en este sentido estoy hablando directamente de los jefes de los cuerpos de seguridad del Estado, de los ministros encargados de esos cuerpos y por supuesto de la jefatura del Estado. Ajá, entonces, porque hemos escuchado a Tarek William Saab pronunciarse varias veces ya con relación a esto y hablar de las gestiones que está haciendo Venezuela y la Fiscalía para colaborar, ¿no? También con la Fiscalía de la Corte Penal y de ese organismo. Entonces uno se pregunta hasta qué punto pues está colaborando o básicamente está tratando de frenar algún tipo de medida sobre los altos mandos. Sí, bueno, justamente este es el típico caso del marido que lo van a botar de la casa y dice, bueno, pero déjame arreglar la ventana. Todo lo que no había arreglado, lo quiere arreglar a última hora con tal de que no lo boten de la casa, ¿no? Entonces, en este caso, presentar 3 informes en menos de un mes y empezar a llenar a la Fiscalía de Información cuando la Fiscalía había dicho en diciembre que iba a cerrar el caso en junio, justamente lo que nos está diciendo es que quiere generar una matriz de opinión según la cual se mandó información pero la Fiscalía no la tomó en cuenta, o quiere que la Fiscalía diga, bueno, voy a retrasar mi dictamen hasta examinar lo que la Fiscalía venezolana me mandó. Entonces son tácticas dilatorias que esperemos no rindan ningún fruto, porque como digo, esto ya lleva 3 años, esto no es una cosa que ocurrió ayer, no es una cosa que ocurrió en octubre del año pasado. Ha habido suficiente elementos de prueba para tener un juicio de cuáles son los casos donde se podría tener mayor posibilidad de juzgamiento de los responsables, y en ese sentido esperemos que la justicia triunfe en este caso y que estas tácticas dilatorias no sirvan de mucho. Además debo decir que el fiscal está diciendo que al gobierno venezolano se le violan sus derechos al debido proceso, que se le está dejando indefenso, que no se le dice qué información se está manejando. Y debo aclararle al público que en este momento el examen preliminar no es un juicio. Esto no va a haber, aquí no va a haber culpables o inocentes, no va a haber un examen de las pruebas. Aquí lo que se está recopilando información para presentar posteriormente un caso. De modo que mal puede haber una violación del debido proceso cuando no hay ningún proceso. Pero esto es un discurso que se está construyendo a lo interno para hacer ver que la Fiscalía ha hecho su trabajo y que es víctima de una Fiscalía de la Corte Penal que aparentemente la tiene tomado contra ellos, cuando al final todavía no ha habido ninguna decisión. Ahora, profesor Daniel, también con relación a los documentos y a la información que ha compartido la Fiscalía venezolana, ¿hacia dónde apuntan esos documentos y qué es lo que básicamente sugiere el fiscal venezolano? Bueno, justamente eso es lo que la Fiscalía no le puede dar, porque como imaginemos un caso que hemos visto nosotros en muchas películas donde un investigador quiere saber quién es el asesino. Obviamente, si yo lo que quiero saber quién es el asesino, no le voy a decir al asesino, mira, yo sospecho de ti. No le va a explicar qué pruebas tiene, sino que cuando una vez que haya recuperado todas las pruebas, dirá, mira, yo considero que usted es el que cometió el delito. Este es el mismo caso que ocurre en la Fiscalía. Se está recopilando la información y, ojo, no es solamente información documental. La Fiscalía ha tenido contacto con víctimas, ha tenido el testimonio de víctimas directamente. Y en ese sentido, esperamos que, dada la magnitud de las violaciones que han ocurrido en Venezuela, que como ya la Corte ha dicho, la Fiscalía ha dicho, que son delitos de lesa humanidad, esa recopilación de pruebas que va mucho más allá de un testimonio documental y que tiene que ver con el dolor de las víctimas directamente expresado a la Fiscalía, eso se concrete en una acusación formal contra funcionarios con nombre y apellido, como debe ser. Claro, lo que sí evidencia también las declaraciones del fiscal venezolano es que se han cometido crímenes, que lo que se venía denunciando pues definitivamente pero se negó durante años. Así es, y hay un caso muy sencillo que se puede ver, por ejemplo, el caso del capitán Acosta Arévalo, una persona que tenía 15 fracturas, que no podía levantarse de su silla y que sin embargo fue trasladado de su celda, fue llevado a una sala de audiencia, un juez lo vio, un fiscal lo vio y nadie dijo nada. Entonces, ¿cómo es posible que se quiera decir que todos los funcionarios que vieron a un señor que ni siquiera podía hablar del dolor que tenía, de la atrocidad que habían cometido contra él,
y me van a decir que los únicos responsables son los que lo torturaron directamente. ¿Dónde están los superiores jerárquicos que supuestamente tienen la obligación de impedir que este tipo de cosas ocurran? Ahí uno se da cuenta cómo la impunidad... Creo que se cayó la llamada del profesor. A ver si podemos retomarla para ir cerrando también. Son las 3:38. Hablamos con Ali Daniels, es el director de la ONG Acceso a la Justicia, abogado, profesor de Derecho Internacional, Humanitario y Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Metropolitana. Hablando de la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, ya mi productora María Fernanda lo está llamando porque se cayó la llamada, pero interesante cómo nos ubica bastante bien en este tema, además sin crear falsas expectativas, como bien dijo el profesor, porque estos son pues procesos que pueden tomar años, y al final, bueno, después de 20, 30 años tener una respuesta, pero lo cierto es que se estaría definitivamente marcando un precedente con relación a este tema en particular, sobre crímenes de lesa humanidad cometidos supuestamente o posiblemente, porque hay que manejar el término así, en Venezuela, y que está estudiando la Fiscalía para pasar luego a la Corte Penal Internacional. En línea está el profesor. ¿Decía, profesor? Sí, entonces decía eso, que en Venezuela, y le voy a poner otro caso, un caso de una violación de un estudiante en Maracaibo, el testimonio la propia víctima dice que había 11 policías. Bueno, fueron juzgados 10. ¿Por qué 10 y no 11? Bueno, porque un décimo era un supervisor. Entonces, eso es lo que nos demuestra, que hay un patrón de encubrimiento a los superiores jerárquicos, incluso a los superiores jerárquicos de menor jerarquía, valga la redundancia de este término. Entonces, eso es una cosa que tenemos que enfatizar, que el fiscal puede decir que hay 100 juicios, 700 juicios, pero al final, cuando uno ve los 700 juicios, todos son de personal subalterno y no de los principales responsables, que es lo que la Corte Penal Internacional ha reiterado constantemente, que deben ser los que tienen que ser juzgados. Y ahí pregunto ya para terminar, profesor, ¿la Corte puede determinar, por ejemplo, que pueden ser o señalar a todos los responsables de la cadena e imputar a todos los responsables de esa cadena del crimen? Efectivamente, en la cadena de mando aquí es esencial, porque hay una responsabilidad invigilando y hay una responsabilidad ineligiendo. Es decir, si usted sabe que hay una persona que tiene unas varias torturas a su cargo, ¿cómo es posible que usted lo haya mantenido ahí? O más en el caso de personas que hayan detenido arbitrariamente a otras o personas que hayan cometido actos de tortura. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad va a la cadena de mando directamente, que en el mejor de los casos fue negligente, si no es que fue la que ordenó esas acciones. Esas acciones, pero además también, si llegaran a imputar, por ejemplo, en un caso de los crímenes que consideren, que contemplen a toda la cadena, incluyendo jueces, etcétera, eso siente un precedente también para la actuación en el Poder Judicial venezolano, porque si bien hay impunidad hacia adentro, no hay impunidad hacia afuera, entonces se lo van a pensar dos veces antes de actuar de esa manera. Así es, y de hecho, justamente esos son los elementos que ahorita la Fiscalía tiene que evaluar. El paso que falta, porque ya como dije, se dijo que había delitos de lesa humanidad en Venezuela. El siguiente paso, que es en el que se encuentra ahorita la Fiscalía, es determinar si los jueces han sido diligentes y han sancionado a los responsables. Esto, como ya hemos comentado, no ha ocurrido, pero no solamente no ha ocurrido, sino que además los jueces han sido parte del aparato represivo. Y ellos también deberían formar parte de los sujetos llamados a dar la cara a la hora de decir qué es lo que ha ocurrido aquí. Claro. Con las víctimas, ¿qué puede pasar? Porque, bueno, lamentablemente algunas perdieron la vida, pero a los familiares o las víctimas que sí, bueno, están, ¿no?, con vida, pero igual sufrieron algún tipo de crimen de lesa humanidad, ¿qué puede pasar con ellas? Bueno, recordemos que ya el solo hecho de que se establezca un juicio haga justicia, los responsables para las víctimas, sobre todo para las madres que perdieron a sus hijos, es un acto de justicia en sí mismo. Para una madre que aquí no es escuchada, que aquí es ignorada, que aquí es dejada de lado por los órganos de justicia y que en la Corte de la Haya le dicen, señora, hable, aquí la escuchamos, solo ese hecho es un acto en sí mismo de justicia. Adicionalmente,